Nuevo capítulo del podcast del legado del Jab. Vamos a hablar sobre el Pickabook. Pero una de las cosas que vamos a hablar del Pickabook son sus problemas tácticos. Y la verdad es que los tiene problemas bien complicados. ¿Por qué hablamos de este estilo? Porque es uno de los más populares. Siempre se pregunta por el Pickabook y se pregunta constantemente como cuál es la forma de mejorarlo, de qué manera puedo, no sé, atacar más, lo puedo usar, lo quiero aprender. Y bueno, una de las cosas que es importante hacer dentro del boxeo es el hecho de plantear problemas técnicos, tácticos en este caso no son técnicos, para pensar si es que es posible ajustarlo o no, ¿no? Recuerdo dos preguntas que tuve hace unos pocos días. Una de ellas era si es que el Pickabook era igual al boxeo mexicano. Bueno, una cuestión que tiene mucho que ver con esta idea de que Pitbull Cruz. Una vez alguien me escribió una cuestión que era una locura, que era que Mike Tyson le había enseñado por teléfono a pelear a Pitbull Cruz. Pitbull Cruz se para adelante y hace. Y hace. Usa la cintura, ¿no? Eso es lo que hace, pero no es Pickabook. Eh, y si alguien no opina así, en general lo que yo siempre le digo es como que eh, trabaje sobre el concepto de la salida a la derecha, que es algo que tiene el Pickabook. Las combinaciones en el saco Willy comienzan con la mano derecha. Eso es una cuestión muy extraña. Eso se ve mucho más en Floyd Patterson. Después con Mike Tyson, Kudamato va a trabajar sobre todo, bueno, en este caso es lo va a solucionar más con Kevin Rooney, el entrenador que va a tener Mike Tyson, que era el discípulo directo de Kudamato, donde va a instalar más la línea de jabs, repetición de jabs y la derecha, ¿no? Pero para empezar, una de las cosas que tiene y que es bien importante resaltarles es que existe un desgaste de energía física que es bien difícil de mantener el Pickabook en espacios largos de tiempo. Y esto se ve en el estado en que llegaba Tyson, por ejemplo, en los combates en los combates más largos. Y generalmente, por ejemplo, lo que hacían los rivales de Tyson era justamente eh, llevarlo mucho al clinch. Y ahí lo cansaban, lo cansaban, lo cansaban, lo cansaban. Y la verdad que la mayoría de los boxeadores que le ganan de esa forma. Entonces, hay un agotamiento de la defensa porque el sistema depende de un movimiento pendular perpetuo. Y esto cansa el tronco. Esto es una cuestión que yo siempre le voy a decir con el picao, que es que gasta mucha energía. Entonces, si el boxeador se cansa, pierde su principal mecanismo de defensa y se transforma en un blanco, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo claro. Yo siempre lo digo, como que tú no vas a combatir un minuto, digamos. Vas a combatir 12 en amateur. Y en profesional, ¿para qué lo digo, no? Son 45 en caso de profesional. Entonces, es mucha energía. Otro de los problemas es que es un boxeo que depende mucho de fibras musculares de contracción rápida. Entonces, con los años estas fibras disminuyen la reacción y es un boxeo que efectivamente beneficia al más joven, ¿no? Y esto se nota mucho con Floyd Patterson. Floyd Patterson cuando tenía 21 años, cuando es campeón mundial, es en extremo rápido. Cuando le gana Archimur, pelea curiosa porque Archimur tenía casi el doble cuando pelean, y le cuesta 8 asaltos. Es muy rápido, es un peso pesado que es muy rápido. Tiene una pelea con Brian London donde bueno, combina 6 golpes en un sinfín de golpes. Es una cuestión increíble. Entonces, el elemento de juventud es importante, o sea, está ahí. Está ahí y no hay que obviarlo tampoco. No hay que como decir, no importa, lo puedo hacer a cualquier edad. Eh,
esto hay que comprenderlo, ¿no? Consume bastante energía, entonces uno de los problemas tácticos importantes es que esta necesidad de que los boxeadores tienen que ser jóvenes, ¿no? Y diría que otro elemento es bien importante la reducción de la visión. Una guardia alta y cerrada, que es lo que busca el Pickabook, eh, es que limita la visión periférica. Y por ejemplo, hay un golpe que el Pickabook es muy débil, que es el uppercut de izquierda o de derecha. Todo. Por favor, vea el combate de Razor Rudo con Mike Tyson. Mike Tyson le gana, pero le gana a las. Le gana después de llevarse unos uppercuts que deberían haberlo noqueado, ¿no? Y le entran varios, uno tras otro. Entonces, eso pasa por la falta de visión periférica, digamos. Entonces, parte de los problemas técnicos del Pickabook pasan por el desgaste energético. Esto hay que tenerlo como bien en claro, ¿no? Y efectivamente es una de las razones por las cuales hoy día, por ejemplo, no se prioriza porque hay estilos más eficientes. Esa es la gran diferencia. Quiero decir, eficiente, no se entienda como efectivo. ¿Ya? Hay estilos más eficientes como el estilo soviético, cubano, derivados postsoviéticos, que hay, no sé, hay como 5 estilos más. Eh, Tienden a tener mayor eficiencia energética. Entonces, cuando tú le enseñas a alguien, es mejor enseñarle algo más eficiente que algo que gaste más energía. Otro vulnerabilidad que tiene es que es incompatible con boxeadores más altos. ¿Ya? Para atletas de un torso más largo, la verdad que es difícil, ¿no? Como de convalidar eso. Y eso es muy extraño que Kudamato hiciera como un estilo, por así decirlo, que es para gente baja. Muy extraño. Por lo mismo también llama tanto la atención, por ejemplo, en Sudamérica, porque tendríamos a ser boxeadores más bajos y se piensa que como que por ahí, ¿no? Está como las capacidades del estilo. Es algo súper curioso. Y también diría que, bueno, como lo expliqué con el Upper, eh, hay que al elevar las manos al rostro, los codos tienden a separarse ligeramente. Y esto deja expuesto lugares como el hígado y también directamente el vaso, ¿no? Son problemas que tiene el Pickabook, ¿no? Y que a la hora de practicarlo hay que pensarlo. Y yo diría que uno de los problemas que también tienes es los problemas angulares, ¿no? Aunque hay una cuestión súper interesante en el Pickabook que es un estilo ambidiestro. Al ser un estilo ambidiestro, eh, se puede posicionar de buena manera. Tener una salida a la derecha. Uno siempre descubre un mentiroso del Pickabook porque te va a decir, no, yo entreno Pickabook y soy Pickabook y bla, bla, bla. Y la verdad es que las mejores escuelas de Pickabook en el mundo están actualmente en Nueva York, ¿ya? Principalmente en el condado de Catskill, donde se enseña como con más seriedad el estilo. Y el Pickabook tiene una salida a la derecha que parte con golpe al cuerpo. Entonces tú siempre pillas a un mentiroso del Pickabook cuando le preguntas por el 6. Si no sabe, es que nunca lo entrenó. Y justamente esta salida con cambio a la derecha que tiene es bien llamativa. Y insisto, todos los saltos intempestivos que tiene y gastos energéticos muchas veces perjudican el desarrollo, ¿no? Yo diría que ese es el gran problema del Pickabook viene a ser el tema de cubrir el alcance y sobre todo los cambios de guardia. Los cambios de guardia laterales y el consumo energético. Entonces tenemos estos tres problemas, ¿no? Tendría problemas enfrentándose a una guardia zurda, por ejemplo, y a su vez tendría que gastar aún más energía. Y eso hace que él sea un boxeo extremadamente dependiente del estado atlético, ¿ya? Y sobre todo de la pegada.
Entonces, una de las cuestiones que afecta, por ejemplo, el picabuque es que es pensado, el picabuque es pensado alrededor de 1947. Kudamato intenta los primeros esbozos con un boxeador que se llamaba Rocky Graciano. No, nuevo caso, ¿no? Es muy difícil enseñarle esto a alguien mayor, ¿no? O sea, es el primer punto. Y el estilo se desarrolla hacia 1950-55, que es cuando ya Floyd Patterson empieza a ser activamente muy preponderante. Y en aquellos años los boxeadores zurdos generalmente se les sacaba del circuito porque eran más difíciles. Así de sencillo. Así que el estilo se desarrolla para boxeadores diestros. Y es aquí donde tiene conflictos de ángulo, ¿no? Tiene problemas con la guardia zurda para esquivar hacia la izquierda, por ejemplo, con un zurdo. Y hay un elemento que es súper importante, que es que es un estilo cuadrado, parado, parado en el centro. Eso es muy raro, ¿no? Eso de partida ya es muy raro. Parado en el centro y significa que no puedes ganar el pie adelantado. Por lo tanto, puede dejar al boxeador directamente en trayectoria de un golpe potente de izquierda. Entonces, para ser efectivo, el boxeador tiene que estar constantemente intentando posicionarse con su pie adelantado por fuera del pie zurdo para poder conectar una mano derecha. Entonces, aquí se produce una cuestión que pocas veces se habla, que yo le he dicho cuando hablo como de las combinaciones que son muy largas y todo eso, que es lo de añadir una carga cognitiva y táctica adicional en medio del combate. Eso es lo que yo siempre digo, como el hecho de explicarlo de la siguiente manera, como que yo digo, oye, no hagan combinaciones en extremo largas, en extremo complicadas, movimientos así como movimiento especial. No hagan eso. No hagan eso porque eso lo único que va a hacer es aumentar la carga de estrés que hay en el cerebro en ese momento, como para hacer una combinación, buscar el movimiento y consumir energía. Mientras tanto, el rival, al contrario, con un movimiento mucho más eficiente, puede conectarnos. Y fin de la historia. Entonces, ese elemento es bien importante. Ese elemento es bien importante y tenerlo como en desarrollo. Bueno, este sería uno de los capítulos que me interesa harto hablar de táctica del boxeo porque es uno de los elementos que menos se exploran en general. Siempre se está hablando de la técnica o de tal boxeador y todo. Y me interesa que se desarrolle el tema de la táctica. Tomamos el picabuc porque es uno de los estilos más populares y a mucha gente le gusta. La verdad que el estilo bien aplicado es precioso, es muy bonito. Hay una chica, existe un gimnasio en Angol, en el sur de Chile. Hay una niña que lo practica y le sale muy bien. Así que lo bueno es que es joven, así que tiene toda la energía por delante para poderlo ejecutar bien. Y es súper interesante lo que hace, ¿no? Así que, bueno, a esperar que también estos programas sobre problemas tácticos nos ayuden como a comprender que la dimensión del boxeo no es solo golpearse. Bueno, tenemos talleres en legado del jab.cl. Ahí está el taller de boxeo soviético, post-soviético y el taller de boxeo norteamericano. Están disponibles. Así que síguenos para más en el legado del jab.